Bienvenidos a Pescador de Hombre. Como siempre, tu hermano Julito le saluda con el amor de Cristo. Le enviamos un abrazo fraternal a cada seguidor que nos siga aquí en Pescador de Hombres. Hermanos míos, hoy tenemos un tema de excelencia. Tenemos un tema de investigación, de aprender, de amar. Un tema que nosotros vamos a disfrutar. Yo espero que lo disfruten conmigo. Hoy vamos a hablar sobre el sacerdocio. Antes de comenzar con el tema, vamos a encomendarnos a nuestro Señor Jesucristo y también a Mamita María para que nos acompañe en este tema de hoy. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bueno, hermanos, como estábamos diciendo, hoy el tema es como un caramelo. Es para gustarnos más sobre nuestra fe, aprender más sobre nuestra fe. Ese es el caminar de pescador de hombres, para que cada uno de nosotros aprendamos tu iglesia católica. ¿Y desde dónde viene? ¿Para dónde vas? Y como dijo nuestro Señor Jesucristo, el que tenga ojos que vea, el que tenga oídos que escuche. Hoy vamos a hablar sobre el sacerdocio. Primero que nada, tenemos que pensar y analizar que existen dos tipos de sacerdocio. Sacerdocio ministerial y el sacerdocio común de los fieles. ¿Cuáles son las diferencias de estos dos sacerdocios? El ministerial y común de los fieles. Súper fácil. El sacerdote común de los fieles somos nosotros. Cada persona, luego de ser bautizado, se convierte en sacerdote común de los fieles. Y el sacerdote ministerial solo que hace los sacrificios por el pueblo y por sí mismo, que son los sacerdotes que vemos en las parroquias, en las iglesias. Esos son los sacerdotes. Ahora, vamos para el tema de que has escuchado o te han dicho que el sacerdocio ya no existe. Que cuando vino Cristo, eliminó el sacerdocio. Eso son lo que muchos nos dicen. Pero ¿será esto cierto? ¿Será cierto que el sacerdocio ministerial se fue cuando Cristo vino y nos dejó todos sacerdotes? Pues le voy a decir, antes de contestarle con la Biblia, los levitas no es lo mismo, pero sí existen los sacerdocios. El sacerdocio se llama al orden de Melquisedec. Esa es la nueva orden que existe hoy en día. ¿Y quién es Melquisedec? Melquisedec era sacerdote de Dios Altísimo que ofrecía pan y vino. Vemos que hoy en día los sacerdotes de nosotros, lo que Cristo dejó, que ofrecen el pan y el vino a la orden de Melquisedec. Pero mirando al tema hacia atrás, si han dicho de que no, el sacerdote ya no existe, ya se acabó. Se acabó con los tiempos de Aarón, los levitas, ya se acabó. Y utilizan Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Dice, pero vosotros sois linaje elegido, sacerdocio real, nación santa, pueblo adquirido para anunciar la alabanza de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su admirable luz. Y con esto, los hermanos nos dicen, ve que ya no existe el sacerdocio de los levitas.
correcto de los levitas ya no existe, pero existe a la orden de Melquisedec. Ese es en Primera de Pedro 2:9, Primera de Pedro 2:9, nos está diciendo y nos habla del sacerdocio común de los fieles, de cada uno de nosotros, hermanos, que somos bautizados. ¿Y cuál es la responsabilidad de los sacerdocios común de los fieles o los sacerdotes común de los fieles? Es hablar de nuestro Señor, no dejar que esa fe se vaya. Ahora, el sacerdote ministerial se encarga de algo más superior, que es la Eucaristía, es la confesión, es cuidar al rebaño, igual que los obispos. Los obispos, su trabajo es un poquito más fuerte. ¿Por qué? Tiene que cuidar los sacerdotes, los fieles y a ellos mismos. Si alguien se sale de ese rebaño, traerlo para atrás, proteger a la verdad divina. Ese es el trabajo de los sacerdotes y los obispos, proteger la palabra, que nadie se salga del curso de la palabra. También podemos ver en Éxodo 19:5-6 que te habla sobre el sacerdocio de la alianza de los pueblos con el sacerdocio que era santo. Los sacerdotes de esos tiempos, los levitas, eran santos. Ahora, me dice, no, pero los sacerdotes de hoy en día cometen mucha falta, son pecadores. Sí, son humanos igual que nosotros, cometen pecados igual que nosotros. Por eso como nosotros los laicos debemos rezar por los sacerdotes, los obispos y por el Papa para que no se caigan. Pero, ahora viene el cambio. Cuando el sacerdote ministerial está en la Santa Eucaristía, ya es santo. ¿Por qué? Porque presente está Cristo. Cristo está presente en el sacrificio de la Eucaristía. Por eso ellos se hacen santos en ese momento. También podemos ver de la santidad que tenían esos sacerdotes. Para no entrar en lleno, lo pueden buscar. Josué, capítulo 3, versículos 14-7. Josué, capítulo 3, versículos 14-17. Nos narra cuando los sacerdotes cargaban el arca de la alianza, que el mal se retrocedía, se echaba para atrás de la santidad que tenía esos sacerdotes levíticos. Y Malaquías 2:7-8, Malaquías capítulo 2, versículos 7-8, pues los sabios del sacerdote guardan la ciencia y la ley se busca en su boca, porque él es el mensajero de Yahvé. Pero vosotros habéis extraviado del camino, habéis hecho tropezar a muchos en la ley, habéis corrompido la alianza de Leví, dice Yahvé. Los sacerdotes son que guardan la ciencia y la ley. Son ellos que guardan la pura realidad de la divina palabra del Señor. Hace los sacrificios por los pecados tuyos y por los pecados míos. Vamos ahora a entrar en lleno lo que dice el Nuevo Testamento. Hablé un poco de lo que decía el Viejo Testamento. Ahora nos vamos a encargar del Nuevo Testamento a ver si existe el sacerdocio. Comencemos rápidamente. Hebreos capítulo 5 versículos 1-2. Hebreos capítulo 5 versículos 1-2. Porque todo sumo sacerdote es tomado de entre los hombres y está puesto en favor de los hombres en lo que se refiere a Dios para ofrecer dones. ¿Qué ofrecen? Dones y sacrificios por nuestros pecados. Y puede sentir compasión hacia los ignorantes y extraviados por estar también envuelto en flaqueza. ¿Ves que nuestro Señor dejó unos sacerdotes que cogió entre hombres para ofrecer
dones y sacrificios. ¿Qué dones ofrece? ¿Qué sacrificio ofrece? La Eucaristía, el perdón de los pecados. Porque a través de ese sacerdote ministerial, nuestro Señor Jesucristo te perdona los pecados cuando debidamente te hace la confesión. Seguimos con Hebreos 9, versículos 6 al 20. Hebreos 9, versículos 6 al 20. Preparadas así estas cosas, los sacerdotes entran siempre en la primera parte de la tienda. ¿Qué significa eso? Los sacerdotes entran en la primera parte de la tienda. ¿Qué es la tienda? La iglesia, la parroquia, donde se hace el sacrificio para desempeñar las funciones del culto. Pero en la segunda parte entra una vez al año y solo el sumo sacerdote, y no sin sangre que ofrecer por sí mismo y por los pecados del pueblo. Paramos ahí. Abrimos entre paréntesis. ¿Qué significa eso? Que la segunda parte, una vez al año, entra el sumo sacerdote que ofrece la sangre. ¿Quién es el sumo sacerdote? Todos sabemos que es Cristo, nuestro Señor Jesús. Ese es el sumo sacerdote, quien derrama la sangre de él por los pecados de nosotros, el pueblo. De esa manera, dada a entender el Espíritu Santo que aún no estaba abierto en el camino del santuario mientras subsistiera la primera tienda. Para llegar a la segunda parte, tiene que tener la primera parte, que es la tienda, que es los sacerdotes, que es donde celebran la Sagrada Eucaristía, que es donde nos confiesan. Todo ello es figura del tiempo presente, en cuanto que allí se ofrecen dones y sacrificios, incapaces de perfeccionar en su conciencia al adorador, y solo son prescripciones carnales que versan sobre comidas y bebidas y sobre abluciones de todo género, impuesta hasta el tiempo de la Reforma. Pero presentóse Cristo como sumo sacerdote de los bienes futuros a través de una tienda mayor, que es el cielo, y más perfecta, no fabricada por mano de hombre, lo que le había dicho que era el cielo, es decir, no de este mundo, y penetró en el santuario una vez para siempre. Que donde está nuestro Señor Jesucristo ahora mismo, en el paraíso, en el cielo, no con sangre de machos cabríos, la vieja ley, ni de novillos, sino con su propia sangre, con la sangre de Cristo, consiguiendo una redención eterna. Pues sí, la sangre de macho cabríos y toros y las cenizas de vaca santifica con su aspersión a los contaminados, la vieja ley, en orden a la purificación de la carne. Cuanto más la sangre de Cristo, la nueva ley, que es Cristo por su sangre, que por el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin tacha a Dios, purificará de las obras muertas nuestra conciencia para rendir culto a Dios vivo. Por eso, mediador de una nueva alianza, para que interviniendo su muerte para la remisión de las transgresiones de la primera alianza de la vieja ley, los que han sido llamados reciban la herencia eterna prometida, pues donde hay testamento se requiere que conste la muerte del testador, ya que el testamento es válido en caso de defunción, no teniendo valor en vida del testador. Así tampoco la primera alianza se inauguró sin sangre, pues Moisés, después de haber leído a todo el pueblo todos los preceptos según la ley,
Tomó la sangre de los novillos machos cabríos con agua, lana escarlata e hisopo, y roció el libro y a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre de la alianza que Dios ha ordenado para vosotros, la vieja ley. Así se hacía antes. Y luego, con la sangre de Cristo, se hace la nueva alianza. Ahora, seguimos. Hebreos capítulo 7, versículos 11 al 12. Hebreos capítulo 7, versículos 11 al 12. Dice: pues bien, si la perfección estuviera en el poder del sacerdocio levítico, pues sobre él descansa la ley dada al pueblo. Escuchen esto lo que viene, mis hermanos y hermanas. ¿Qué necesidad había ya de que surgiera otro sacerdote a semejanza de Melquisedec? Ya cambió lo de la ley levítico a la ley de los sacerdotes semejante a Melquisedec y no a semejanza de Aarón. ¿Qué hacía en los tiempos de Aarón, del sacerdocio levítico? La sangre de los animales, de la cabra, del toro. Esa era la vieja alianza. Ahora no. Ahora cambió todo a la orden de Melquisedec. Escucha lo que viene ahora. Porque cambiando el sacerdocio, necesariamente se cambia la ley. ¿Escucharon eso, hermanos y hermanas? Porque cambiando el sacerdocio, necesariamente se cambia la ley. La ley de la vieja alianza se fue y la ley de la nueva es que viene a través de Cristo, a la forma de Melquisedec. ¿Quieren saber quién es Melquisedec? Vamos a buscar en la Biblia. Tenemos que volver al Viejo Testamento. Buscamos en Génesis capítulo 14, versículo 18. Génesis capítulo 14, versículo 18. Dice: entonces Melquisedec, rey de Salem, presentó pan y vino, pues era sacerdote del Dios Altísimo. Ese es el sacerdocio ministerial que hoy en día existe. El sacerdote a la forma de Melquisedec. Es la que ofrecemos el pan y el vino. Es la que vamos a la Santa Eucaristía, hermano, donde Cristo está presente realmente. Realmente Cristo está en cada sagrario, porque Él se quiso quedar con nosotros en la forma más grande y misteriosamente. Vamos para Lucas capítulo 22, versículos 19 al 20. Lucas 22, 19 al 20. Solamente para que capten lo que quise decir con la forma de Melquisedec. Tomó luego pan y, dadas las gracias, lo partió y se lo dio diciendo: este es mi cuerpo, que es entregado por vosotros. Haced esto en recuerdo mío. De igual modo, después de cenar, la copa, diciendo: esta es la copa, es la nueva alianza en mi sangre, que es derramada por vosotros. ¿Captan lo que quiero decir? Que es la forma que Melquisedec presentó en el pan y el vino. También podemos buscar Mateos capítulo 26, versículos 27 al 28. Mateo 26, 27 al 28, que dice: mientras estaban comiendo, tomó Jesús el pan y lo bendijo. Lo partió y dándoselo a sus discípulos dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo. Tomó luego una copa, dadas las gracias, se lo dio diciendo: bebed de ella todos, porque esta es mi sangre de la alianza, que es derramada por mucho para el perdón de los pecados. Abro paréntesis. ¿Tú sabes por qué existen tantas enfermedades hoy en día? Es mi humilde opinión. Porque dejamos la Eucaristía. Preferimos el pecado. Preferimos
la palabra de una persona que no lee Biblia o que si lo lee, lo traduce a su manera. Ahí está la sanación de cada uno de nosotros. Si fielmente nos dedicamos a la Eucaristía, con devoción, con amor y con mucha fe. Cierro paréntesis. Ya vemos que a la forma de Melquisedec fue que Cristo hizo el nuevo sacerdocio, el ministerial. Hebreos capítulo 10, versículos 1 al 31. Hebreos 10, versículos 1 al 31. No conteniendo, en efecto, la ley que es una sombra de los bienes futuros, no la realidad de las cosas, no puede nunca, mediante unos mismos sacrificios que se ofrecen sin cesar año tras año, dar la perfección a los que se acercan. De otro modo, no habrían cesado de ofrecerlos. Al no tener la conciencia del pecado, los que ofrecen ese culto, una vez purificados. Al contrario, con ellos se renueva cada año el recuerdo de los pecados, pues es imposible que la sangre de los toros y los machos cabríos borren pecados. Estamos hablando del viejo, de la vieja. Por eso, al entrar en este mundo, dice, sacrificio y oblación no quisiste, pero me has formado un cuerpo. Holocausto y sacrificio por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, pues de mí está escrito en rollo de libro. Hacer, oh Dios, tu voluntad. Dice primero, sacrificio y obligaciones y holocausto y sacrificio por el pecado no lo quisiste ni te agradaron. Cosas todas ofrecieron conforme la ley. Entonces añade, he aquí que vengo a hacer tu voluntad. Abroga lo primero para establecer lo segundo. Captaron mis hermanos. Y en virtud de esta voluntad somos santificados, merced a la oblación de una vez para siempre del cuerpo de Jesucristo. Y ciertamente todo sacerdote está en pie día tras día, oficiando y ofreciendo reiteradamente los mismos sacrificios que nunca pueden borrar pecados. Él, por el contrario, está habiendo ofrecido por los pecados un solo sacrificio. Se sentó a la diestra de Dios para siempre, esperando desde entonces hasta que sus enemigos sean puestos por escabel de sus pies. En efecto, mediante una sola oblación, ha llegado a la perfección para siempre a los santificados. También el Espíritu Santo nos da testimonio de ello, porque después de haber dicho, esta es la alianza que pactaré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en su mente las grabaré. Añade, y de sus pecados e iniquidades no me acordaré ya. Ahora bien, donde hay remisión de estas cosas, ya no hay más obligación por el pecado. Teniendo pues, hermanos, plena seguridad para entrar en el santuario en virtud de la sangre de Jesús. Por este camino nuevo y vivo, inaugurado Él para nosotros, a través del velo, es decir, de su propia carne, y con un sumo sacerdote al frente de la casa de Dios. Acerquémonos con sincero corazón, en plenitud de fe, purificados los corazones de conciencia mala y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengámonos firme la confesión de la esperanza
pues fiel es el autor de la promesa. Fijémonos los unos en los otros para estímulo de la caridad y las buenas obras, sin abandonar vuestra propia asamblea. ¿Qué son la asamblea? La Santa Eucaristía, la Santa Misa, como algunos acostumbran hacerlo. Antes bien, animándonos tanto más cuanto veis que se acerca ya el día. Porque si voluntariamente pecamos, después de haber recibido el pleno conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio por los pecados, sino la terrible espera del juicio y la furia del fuego pronta a devorar a los rebeldes. Si alguno viola la ley de Moisés, es condenado a muerte sin compasión por la declaración de 2 o 3 testigos. ¿Cuánto más grave castigo pensáis que merecerá el que pisotea el Hijo de Dios y tuvo como profana la sangre de la alianza, que sacrificó y ultrajó al Espíritu de la gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré lo merecido. Y también el Señor juzgará a su pueblo. Es tremendo caer en las manos de Dios vivo. Qué fuerte, hermano. Si nos separamos de esa asamblea que Cristo nos dejó, hay que hablarnos con la verdad. Hay que decir la verdad, lo que sucede. Por eso que dice un dicho: más vale no conocer que conocer, porque serás juzgado al conocer la verdad, la plena la verdad, y no lo sigue. Por eso, cuando Jesús dijo: vayan por el mundo a predicar la palabra, ¿cuál es el nombre de la iglesia de Cristo? La iglesia de Cristo es universal, que significa católico. Universal significa católico. Hermanos, tenemos que analizar esto fuertemente. También en el sacrificio de la Eucaristía, si buscamos en 1 Corintios 11:26, dice: pues cada vez que coméis este pan y bebéis esta copa, anunciáis la muerte del Señor hasta que venga. Repito, pues cada vez que coméis este pan y bebéis esta copa, anunciáis la muerte del Señor hasta que venga. Buscamos 1 Corintios 11:23. 1 Corintios 11:23. Porque yo, eso dice Pablo, porque yo recibí del Señor lo que os transmitió, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Marcos 16:15. Marcos capítulo 16:15. Y le digo: id por todo el mundo y proclamad la buena nueva a toda creación. La misión católica. Una misión católica. Id por todo el mundo y proclamar la buena nueva a toda creación. En Hebreos capítulo 3, versículos 7 al 8. Hebreos 3, versículos 7 al 8. Por eso, como dice el Espíritu Santo, si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la querella el día de la provocación en el desierto. Hebreos capítulo 3, versículos 7 al 8. Por eso, como dice el Espíritu Santo, si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como el de la querella, el día de la provocación en el desierto. El que quiera ver, que vea. El que quiera escuchar, que escuche. Eso es lo que dice nuestro Señor hoy. Tenemos que abrir nuestros corazones, hermanos y hermanas. Tenemos que abrir nuestros corazones y ver que ya no existe
el sacerdocio levítico, sino que existe el sacerdocio a la forma de Melquisedec, que ofrece pan y vino para cada uno de nosotros, que ofrece la confesión, regresar hacia Cristo. Eso es lo que ofrece nuestro sacerdote y muchas cosas más. Pero es hora de nosotros abrir los ojos y decir, Jesús sí tiene una iglesia aquí en la tierra. Y no es como algunos dicen que es invisible. Es una iglesia visible. Tenemos una iglesia visible, que es la asamblea de nuestro Señor. Allá en 1 Timoteo 3:15 también te lo dice de la iglesia. Te habla de la iglesia. Porque la iglesia es columna y base de la verdad. Como dice 1 Timoteo 3:15. Hermanos, hermanas, ponte a analizar este tema profundamente. Lean la Sagrada Escritura. No se dejen llevar por algunos que te tiran unos versículos. Ay, este sí sabe de Biblia. Pero si no estudiamos de nuestra fe, para que no vaya a decir, allá cuando yo era católico yo hacía esto, yo hacía esto, lo otro. Ponen como la iglesia como que la más pecadosa. Nosotros somos pecadores. Nosotros. Pero la asamblea de Cristo no es pecadora. Los humanos, los sacerdocios, los obispos y el papa son humanos. Ellos pecan. La palabra de Dios es viva. No hay nada de pecado. Es una forma como Él nos dejó guiar. Y a través de la iglesia sí hay salvación, como algunos nos dicen. Sí hay salvación. Analicemos el tema. De verdad, yo espero que les hayan gustado. Que Dios los bendiga. Y síguenos para más en Pescador de Hombres. Facebook, YouTube, Spotify, TikTok. En todas las redes estamos ahí presentes. En Instagram también. ¿Nos quieren contactar? Tenemos 2 correos electrónicos. Uno nuevo que hicimos. El primero es pescador.d.hombres@outlook.com. pescador.d.hombres@outlook.com. El otro, mucho más fácil. pescadordehombres01@gmail.com. pescadordehombres01@gmail.com. Que Dios me los bendiga siempre. Y acuérdense de seguir tu capítulo de Pescador de Hombres. Dale like, compártelo. Y espero que lo disfruten. Que Dios me los bendiga.